Continuaban desmejorando física y mentalmente, y nadie quedó asombrado cuando circuló la noticia de que la señora Gardner por fin había perdido la razón. Eso aconteció en junio, alrededor del aniversario de la caída del meteoro, cuando la desventurada mujer empezó a gritar que contemplaba en el aire cosas que no podía describir. En su delirio no pronunciaba ningún nombre propio, sino solamente verbos y pronombres. Las cosas se movían y cambiaban y revoloteaban y los oídos reaccionaban a impulsos que no eran del todo sonidos. Nahum no la encerró en el manicomio del condado, sino que dejó que vagabundeara por la casa mientras resultaba inofensiva para sí misma y para los demás. Cuando su estado empeoró, no actuó, pero cuando los chicos empezaron a asustarse y Tadeus casi le vino un soponcio al ver la expresión del rostro de su madre al mirarlo, Nahum decidió encerrarla en el desván. En julio, la señora Gardner dejó de hablar y empezó a arrastrarse de cuatro patas, y antes de terminar el mes, Nahum se dio cuenta de que su esposa era ligeramente luminosa en la oscuridad, tal como ocurría con la vegetación de los alrededores de la casa. Eso tuvo lugar un poco antes de que los caballos se desbocaran. Algo los había despertado durante la noche, y sus relinchos y su cosear habían sido algo espantoso. A la mañana siguiente, cuando Nahum abrió la puerta del establo, los animales salieron disparados como alma que lleva el diablo. Nahum tardó una semana en localizar a los cuatro, y cuando los encontró se vio obligado a matarlos porque se habían vuelto locos y no había quien los domara. Nahum le pidió prestado un caballo a Amni para transportar el heno, pero el animal no quiso acercarse al granero. Respingó Respingo se encabritó y relinchó, y al final tuvieron que abandonarlo en el patio, mientras los hombres arrastraban el carro hasta colocarlo junto al granero. Entre tanto, la vegetación iba tomándose gris y quebradiza. Incluso las flores, cuyos colores habían sido tan extraños, se volvían grises ahora, y la fruta era gris y enana e insípida. Las jarillas y el trébol dorado dieron flores grises y deformes, y las rosas, las rascamoñas y las malvarrosas del patio delantero tenía un aspecto tan espantoso que Cenas, el mayor de los hijos de Nahum, las cortó todas. Al mismo tiempo fueron muriéndose todos los insectos, incluso las abejas que habían abandonado sus colmenas. En septiembre toda la vegetación se había polvorizado, transformándose en un polvillo grisáceo, y Nahum temió que los árboles murieran antes de que el veneno se hubiera desvanecido del suelo. Su esposa tenía ahora accesos de furia, durante los cuales profería unos gritos terribles, y Nahum y sus hijos vieron en un estado de perpetua zozobra. No se trataban ya con nadie, y cuando la escuela volvió a abrir sus puertas, los chicos no acudieron a ella. Fue Amni en una de sus raras visitas quien descubrió que el agua del pozo ya no era buena, tenía un gusto infernal que no era del todo fétido ni del todo salobre, y Amni aconsejó a su amigo que excavara otro pozo en las tierras altas para valerse de él hasta que el suelo volviera a ser bueno. Sin embargo, Nahum no hizo el menor caso de aquel consejo, ya que había llegado a impermeabilizarse contra las cosas raras y desagradables. Él y sus hijos siguieron utilizando la teñida agua del pozo, bebiéndola como la misma indiferencia con que comían sus escasos y mal cocidos alimentos, y con la que realizaban sus improductivas y monótonas tareas a través de unos días sin objetivo. Había algo de estólida resignación en todos ellos, como si anduvieran en otro mundo, entre hileras de anónimos guardianes hacia un lugar familiar y seguro. Tadeo se enajenó en septiembre después de una visita al pozo. Había ido allí con un cubo y había regresado con las manos vacías, encogiendo y agitando los brazos y murmurando algo acerca de los colores movibles que había allí abajo. Dos locos en una familia representaban un grave problema, pero Nahum se portó como un héroe. Dejó que el muchacho se moviera a su antojo durante una semana hasta que empezó a portarse peligrosamente, y entonces lo encerró en el desván y enfrente de la habitación ocupada por su madre. El modo como se gritaban el uno al otro desde detrás de sus cerradas puertas era algo terrible, especialmente para el pequeño Merwin, que imaginaba que su madre y su hermano hablaban en algún terrible lenguaje que no era de este mundo. Merwin se estaba convirtiendo en un chiquillo peligrosamente imaginativo, y su estado empeoró desde que encerraron al hermano que había sido su mejor compañero de juegos. Casi al mismo tiempo empezó la mortalidad entre el ganado. Las aves de corral adquirieron un color gris, muriendo muy rápido. Los cerdos engordaron sin tino, y después empezaron a experimentar repugnantes cambios de que nadie podía explicar. Su carne no se podía aprovechar. Desde luego, Nahum no sabía qué pensar ni qué hacer. Ningún veterinario rural quiso acercarse a su casa, y el veterinario de Arkham quedó francamente fuera de rango. La cosa resultaba tanto más inexplicable por cuanto aquellos animales no habían sido alimentados
alimentados con la vegetación envenenada. Después les llegó el turno a las vacas. Cierta zona y a veces el pueblo entero aparecieron anormalmente hinchadas o comprimidas, y aquellos síntomas fueron seguidos de espantosos colapsos o desintegraciones. En las últimas fases, que terminaban siempre con la muerte, adquirían un color grisáceo y un aspecto fracturable, tal como había ocurrido con los cerdos. En el caso de las vacas no podía hablarse de veneno, ya que estaban encerradas en mi establo. Ninguna mordedura de un animal salvaje podía haber inoculado el virus, ya que no hay ningún animal terrestre que pueda pasar a través de obstáculos sólidos. Debía tratarse de una enfermedad natural, aunque era imposible pensar en qué clase de enfermedad producía aquellos terribles resultados. En la época de la cosecha no quedaba ningún animal vivo en la casa, ya que el ganado y las aves de corral habían muerto y los perros habían huido. Los perros en número de 3 habían desaparecido una noche y no volvieron a aparecer. Los 5 gatos habían marchado un poco antes, pero su desaparición casi no fue notada, ya que en la casa no había ahora ratones y solo la señora Gardner sentía cierto cariño por los astutos felinos. El 19 de octubre, Nahum se presentó en casa de Emnib con horribles noticias. La muerte había sorprendido al pobre Thaddeus en su habitación del desván, y lo había sorprendido de un modo que no podía ser narrado. Nahum había excavado una tumba en la parte trasera de la granja y había metido allí lo que encontró en la habitación. En la habitación no podía haber entrado nadie, ya que la pequeña ventana enrejada y la cerradura de la puerta estaban intactas, pero lo acontecido tenía muchos puntos de contacto con lo ocurrido en el establo. Amni y su esposa consolaron al tribunal granjero lo mejor que pudieron, aunque no consiguieron evitar un sobresalto. El horror parecía fraguarse en torno de los Gardner y de todo lo que tocaban, y la sola presencia de uno de ellos en la casa era como un soplo de circunstancias innominadas e innominables. Amy acompañó a Nahum a su hogar de muy mal talante e hizo lo que pudo para calmar los histéricos sollozos del pequeño Merwin. Cenas no necesitaba ser calmado, se encontraba en un estado de completa estulticia y se limitaba a mirar fijamente un punto indeterminado del espacio y a obedecer lo que su padre le mandaba. A Amy pensó que ese estado de abulia era lo mejor que podía ocurrirle. De cuando en cuando los gritos de Merwin eran contestados desde el ático, y en respuesta a una mirada interrogadora, Nahum dijo que su esposa estaba muy débil. Cuando se aproximó la noche, Amni se las compuso para marcharse, ya que ningún sentimiento de amistad podía hacerle permanecer en aquel lugar cuando la vegetación empezaba a brillar débilmente y los árboles podían o no moverse sin que soplara el viento. Era una verdadera suerte que a mí el hecho de que no fuese una persona fantasiosa, de haberlo sido, de haber podido relacionar y reflexionar sobre todos los prodigios que le rodeaban. No cabe duda de que hubiese perdido la chaveta. Ahora, a la hora del crepúsculo, regresó apresuradamente a su casa, sintiendo resonar espantosamente en sus oídos los gritos de la boca de la loca y del pequeño Merwin. 3 días más tarde, Nahum se presentó en casa de Amni muy temprano, y en ausencia de su huésped le contó a la señora Pierce una espantosa historia que ella escuchó temblando de horror. Esta vez se trataba del pequeño Merwin. Había desaparecido, había salido de la casa cuando ya era de noche con un farol y un cubo para traer agua, y no había vuelto. Hacía días que su estado no era normal y se asustaba de todo. El pobre oyó un frenético grito en el patio, pero cuando abrió la puerta y se asomó, el muchacho había desaparecido. No se veía ni rastro de él, y en ninguna parte brillaba el farol con el que había salido. En aquel instante, Nahum creyó que el farol y el cubo habían desaparecido también, pero al hacerse del día y al regresar de su búsqueda de toda la noche por campos y bosques, Nahum había descubierto unas cosas muy extrañas cerca del pozo: una retorcida y semifundida masa de hierro que había sido sin duda el farol, y junto a ella una asa doblada junto a otra masa de hierro, asimismo retorcido y semifundida, que se trataba del cubo. Eso fue todo. Nahum imaginaba lo inimaginable. La señora Pierce estaba como atónita, y Amni, cuando llegó a casa y oyó la historia, no pudo dar ninguna opinión. Merwin había desaparecido, y sería inútil decírselo a la gente que vivía en aquellos contornos y que huían a los Gardner como de la peste, tan inútil como decírselo a los ciudadanos de Arkham, que se burlaban de todo. Tad había desaparecido, y ahora también había desaparecido Merwin. Algo estaba arrastrándose y fraguándose, aguardando ser visto y oído. Nahum no tardaría en morirse, y deseaba que Amni cuidara de su esposa y de Cenas, si es que lo sobrevivían. Todo aquello era un castigo
de alguna clase, aunque Nahum no podía adivinar a qué se debía, ya que siempre había vivido en el santo temor de Dios. Por espacio de más de 2 semanas, Amni no obtuvo ninguna noticia de Nahum y entonces, preocupado por lo que pudiera haber pasado, dominó sus temores y efectuó su visita a la casa de los Garner. De la chimenea no salía humo y por unos instantes el visitante temió lo peor. El aspecto de la granja era extraordinario: hierba y hojas grises en el suelo, parras cayéndose a pedazos y de vetustas paredes y aleros, y enormes árboles desnudos dibujándose con perversidad contra el gris cielo de noviembre. Amni no pudo dejar de notar que habla producido un tenue cambio en la inclinación de las ramas, pero Nahum estaba vivo. Al fin y al cabo, estaba muy débil y reposaba en un catre en la cocina, de techo bajo, pero conservaba la lucidez y seguía dando órdenes a Cenas. La estancia estaba mortalmente gélida, y al ver a Amni temblaba, Nahum le gritó a Cenas que trajera más leña. La leña, sobre todo, era muy necesaria, ya que el cavernoso hogar estaba apagado y vacío, y el viento que se filtraba chimenea abajo era helada. De repente Nahum le preguntó si la leña que había traído su hijo lo hacía sentirse más cómodo, y entonces Amni se dio cuenta de lo que había pasado. Por último, la mente del granjero había dejado de resistir a la intensa presión de los sucesos. Interrogado discretamente a su vecino, Amni no consiguió poner en claro lo que le había ocurrido a Cenas. En el pozo, vive en el pozo, fue todo lo que su padre musitó. Después el visitante recordó de pronto a la esposa loca y cambió de tema. Naví está aquí, desde luego, fue la sorprendida respuesta del pobre Nahum, y Amni no tardó en darse cuenta de que tendría que investigar por sí mismo. Dejando al inofensivo granjero en su catre, cogió las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió los chirriantes escalones que conducían al ático. La parte alta de la casa estaba completamente silenciosa y no se oía el menor ruido en ninguna dirección. De las 4 puertas a la vista, solo una estaba cerrada, y en ella probó Amni varias veces del manojo que había cogido. A la tercera tentativa la cerradura giró y Amni abrió de par en par la puerta, pintada de blanco. El interior de la habitación estaba totalmente a oscuras, ya que la ventana era muy pequeña y estaba medio tapada por las rejas de hierro, y Amni no pudo observar absolutamente nada. El aire era fétido, y antes de seguir adelante tuvo que entrar en otra habitación y llenarse los pulmones de aire respirable. Cuando volvió a entrar, vio algo oscuro en un rincón y al parecer no pudo evitar un grito de horror. Mientras gritaba, creyó que una nube momentánea había tapado la escasa claridad que penetraba por la ventana, y un segundo después sintió rozado por una incómoda corriente de vapor. Unos extraños colores danzaron entre sus ojos. Si el horror que experimentaba en aquellos instantes no le hubiera pedido coordinar su ideas, se hubiera recordado el glóbulo que el martillo de George Logo había destrozado en el interior del meteorito, así como la perjudicial vegetación que habla crecido durante la primavera. Pero en el estado en que se hallaba, solo pudo pensar en la espantosa monstruosidad que tenía delante, y que sin duda alguna había compartido la desconocida suerte del joven Thaddeus y del ganado. Pero lo más horrible de todo era que aquel horror se movía lenta y visiblemente mientras seguía desmenuzándose. A mí no me dio más detalles de aquella escena, pero la forma del rincón no reapareció en su relato como un objeto movible. Hay cosas que no pueden ser contadas, y lo que se hace por humanidad es a veces cruelmente juzgado por la ley. Comprendí que en aquella habitación del desván no quedó nada de que se moviera, y que no dejar allí nada capaz de moverse debió ser algo tan monstruoso y capaz de acarrear un tormento eterno. Cualquiera no tratándose de un recio granjero se hubiera desmayado o enloquecido, pero Amni volvió a cruzar el umbral de la puerta pintada de blanco y encerró el espantoso secreto detrás de él. Ahora debía ocuparse de Nahum. Este tenía que ser alimentado y atendido y trasladado a algún lugar donde pudiera atenderlo. Cuando empezaba a bajar la oscura escalera, Amni oyó un ruido espantoso debajo de él. Incluso le pareció que era un grito, y recordó nerviosamente la corriente de vapor que lo había rozado. Mientras se encontraba en la habitación del desván, oprimido por un vago temor, oyó más ruidos debajo suyo. Sin duda estaban arrastrando algo pesado.
y al mismo tiempo se oyó un sonido todavía más detestable, como el que produciría una fuerte succión. Sintiendo aumentar su terror, pensó en lo que había visto. Había visto en el ático. Santo cielo, en qué fantástico mundo de pesadilla había penetrado. No se atrevió a avanzar ni a retroceder y permaneció inmóvil, temblando en la negra curva del relleno de la escalera. Cada detalle de la escena estallaba una y otra vez en su cerebro. De pronto se escuchó un frenético relincho proferido por el caballo de Amni, seguido inmediatamente por un ruido de cascos que denotaban de una precipitada huida. Al cabo de un momento, caballo y Calesa estaban fuera del alcance del oído, dejando al asustado Amni inmóvil oscura, en la oscura escalera. La tarea de conjeturas que podía hacer. A ver. Los impulsó a desaparecer tan repentinamente, pero aquello no fue todo. Se produjo otro ruido fuera de la casa, una especie de chapoteo en el agua. Debió de haber sido en el pozo. Amni había dejado suelto a Ero, su caballo, cerca del pozo, y algún animalito debió meterse entre sus piernas asustándolo. Dejándose caer después en el pozo, y además la casa que seguía brillando con una fantasmagórica fosforescencia. Dios mío, qué vetusta era la casa, la mayor parte de ella edificada antes de 1670, y el tejado holandés no más allá de 1730. Pronto se oyó el ruido de algo que se arrastraba por el suelo de la planta baja, y a mí cogió con fuerzas el palo que había cogido en el ático sin ningún propósito determinado, procurando dominar sus nervios, terminando su descenso. Y se dirigió a la cocina, pero no llegó a ella, ya que lo que buscaba no estaba allí. Había salido a su encuentro, y hasta cierto punto estaba todavía vivo, si se había arrastrado o si había sido arrastrado por fuerzas exteriores, en cosa que Amni no hubiera podido confesar, pero la muerte había sido. Amni no pudo tocarlo. Había allí una espantosa fragilidad debida a lo quebradizo de la materia y del cuerpo. Se desprendió fragmentos secos. Amni no pudo tocarlo, limitándose a contemplarlo horrorizado. La retorcida caricatura de lo que había y los agrietados y tumefactos del fragmentos secos. A mí no pudo tocarlo, limitándose a contemplar horrorizado la retorcida caricatura de lo que había sido un rostro. ¿Qué ha pasado, Nahum? ¿Qué ha pasado? Susurró, y los gritados y tumefactos labios apenas pudieron murmurar una respuesta última. Nada, nada. El color quema, frío y húmedo, pero quema, vive en el pozo, lo he visto. Lo he visto, una especie de humo, igual que las flores de la pasada primavera. El pozo brilla por la noche. Se llevó a Tat y a Merwin y a Cenas, todas las cosas vivas, sobre la vida de todo. En aquellas piedras tuvo que llegar, en aquella piedra. La aplastaron, era el mismo color, el mismo como las flores y las plantas. Tiene que haber más. Crecieron. Lo he visto tiene que haber más, crecieron, lo he visto esta semana. Tuvo que darle fuerte a Cenas, era un chico fuerte, lleno de vida, de golpea a uno la mente y luego se apodera de ella, quema mucho, en el agua del pozo, no pueden sacarla de allí, ahogarlo, se ha llevado también a Cenas. Tenías razón, el agua está maldita. ¿Cómo está Navi? Amni, ni cabeza no funciona, no sé cuánto hace que no le
No, esos, no sé cuánto hace que no le he subido comida. La cosa la atacó también a ella. El color, su rostro tiene el mismo color por las noches. Y el color quema y sorbe procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo, tenía razón, mira a mí, está chupado más, chupa la vida, pero eso fue todo. La cosa que había hablado no podía hablar más porque se había encogido totalmente. A mí lo cubrió con un mantel a cuadros blancos y rojos y salió de la casa por la puerta trasera, trepó por la ladera que conducía a las tierras altas y volvió a su hogar. Volvió a su hogar por el camino del norte y los bosques. No pudo pasar junto al pozo desde el cual había oído su caballo. Miró hacia el pozo a través de una ventana y recordó el chapoteo que había oído, el chapoteo de algo que se había sumergido en el pozo después de lo que había hecho con el desventurado Nahum. Los bandazos de la calista o la cos del caballo no habían no hecho caer ninguna piedra, se debía a otra cosa. Cuando Amni llegó a su casa se encontró con que el caballo y la cabeza le habían adelantado. Su esposa lo aguardaba llena de angustia. Después de tranquilizarla sin darle ninguna explicación, se dirigió a Arkham y notificó a las autoridades que la familia Garnet había muerto. No entró en detalles, limitándose a hablar de los fallecimientos de Nahum y de Navi. La de Tadeus era ya conocida y dijo que la causa de la muerte parecía ser la misma extraña dolencia que había atacado al ganado. También dijo que Merwin y Cenas habían desaparecido. En la jefatura de policía lo interrogaron extensamente y al final se vio obligado a acompañar a 3 agentes a la granja de Garner, justamente con el fiscal, el médico forense y el veterinario que había atendido a los animales enfermos. Amni fue con ellos refunfuñando ya que la tarde estaba muy avanzada y temía que la noche lo cogiera en aquel lugar maldito, aunque era un alivio saber que iba a estar acompañado de tantos hombres. Los 6 hombres subieron en un carro. Siguieron la clase de Amni y llegaron a la granja alrededor de las 4. De las 4, a pesar de que los agentes estaban acostumbrados a presenciar espectáculos espantosos, todos se estremecieron a la vista de lo que fue encontrado debajo del mantel a cuadros rojos y blancos que en la habitación de Lesban. El aspecto de la granja con su desolación gris era ya bastante horripilante, pero aquellos dos aquellos dos torcidos objetos sobrepasaron todo lo imaginable, e incluso el médico forense admitió que allí nadie pudo contemplarlos más allá de. Fue encontrado debajo del mantel a cuadros rojos y blancos. En la habitación del desván, el aspecto de la granja con su desolación gris era ya bastante horripilante. Para aquellos dos retorcidos objetos sobrepasaban todo lo imaginable de horror. Nadie pudo contemplarlos más allá de una era ya bastante repelante, pero aquellos dos retorcidos objetos sobrepasaban todo lo imaginable de horror. Nadie pudo contemplarlos más allá de un par de segundos, e incluso el médico forense admitió que allí había muy poco que examinar. Podía analizarse una muestra de este lugar, de modo que él mismo se encargó de conseguirlas, y al parecer aquellas muestras probaron el más inextricable recompensas con que se enfrentarán nunca.
El laboratorio de la universidad bajo el espectroscopio, las muestras revelaron un espectro desconocido, muchas de cuyas bandas eran iguales que las que había revelado el singular meteoro al ser analizado la propiedad de emitir aquel espectro se desvaneció en un mes y el polvo consistía sobre todo en fosfatos y carbonatos alcalinos. A mí no se hubiera referido al pozo de haber sabido que iban a actuar enseguida. Se acercaban la puesta del sol y estaban ansiosos por alejarse de allí, pero no pude evitar el dirigir miradas nerviosas al pozo, cosa que fue observado por uno de los policías, el cual lo interrogó. Admitió que Nahum había tenido algo que estaba había temido algo que estaba escondido en el pozo, hasta el punto en que no se había atrevido a comprobar si Merwin o Senna se habían caído dentro. La policía decidió vaciar el pozo y explorarlo acto seguido, de modo que Amni tuvo que esperar temblando. Mientras el pozo era vaciado cubo a cubo, el agua maloliente ida de un modo espantoso, y los hombres tuvieron que taparse las narices con sus pañuelos para poder terminar la labor. Menos mal que el trabajo no fue tan largo como había creído, ya que el nivel de agua era extremadamente bajo. No es necesario hablar con demasiados detalles de lo que encontraron Merwin y Cenas. Merwin y Cenas estaban allí los dos, aunque sus restos eran principalmente esqueléticos. Había también un pequeño cordero y un perro grande en el mismo estado de descomposición aproximadamente, y cierta cantidad de huesos de animales de menor tamaño. El limo del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante, y un hombre que bajó sujeto por una cuerda y provista de una larga pértiga, se encontró con que podía hundir la pértiga en el fango en toda la longitud sin encontrar ningún obstáculo sólido. La noche se estaba echando encima y entraron en la casa en busca de faroles. Después, cuando se dieron cuenta de que no podían sacar nada más del polvo, volvieron a entrar en la casa y conferenciaron en el viejo salón mientras la intermitente no estuviera. La intermitente claridad de una espectral medida luna intermitente luna ilumina a intervalos la gris desolación exterior. Los hombres estaban sinceramente encapullados ante aquel caso, y no podían encontrar ningún elemento convincente que relacionara las extrañas condiciones de los vegetales, la desconocida enfermedad del ganado y la de las personas, las extrañas muertes de Merwin y Cenas en el pozo. Había oído los comentarios y las habladurías de la gente, ciertamente, pero no podía creer que hubiese sucedido algo en contra de las leyes naturales. Era evidente que el meteoro había envenenado el suelo, pero la enfermedad de personas y animales que no había comido nada recolectado en aquel suelo era harina de otro costal. Se trataba del agua del pozo. Quizás no sería mala idea analizarlo, pero ¿por qué singular locura se habían arrojado los dos muchachos al pozo? Habían actuado de un modo muy semejante, y sus restos demostraban que los dos habían padecido a causa de la muerte de quebradiza gris, porque todas las cosas se tornaban grises y quebradizas. El fiscal, sentado junto a una ventana que daba al patio, fue el primero en darse cuenta. El fiscal, sentado junto a la ventana que daba al patio, fue el primero en darse cuenta de la fosforescencia que había alrededor del pozo. La noche se había enseñoreado por completo, y los terrenos que rodeaban la granja parecían brillar débilmente con una luminosidad que no era la de los rayos de la luna, pero aquella nueva luminosidad era algo definido y distinto. Parecían surgir del negro agujero como la claridad atenuada de un faro, reflejándose amortiguadamente en las pequeñas charcas que el agua vaciaba del pozo había formado en el suelo. La fosforescente tenía un color muy extraño, y mientras
Y mientras todos los hombres se acercaban a la ventana para contemplar el fenómeno, Avni lanzó una violenta exclamación. El color de aquella fantasmal fosforescencia le resultaba familiar. Lo había visto y se sintió lleno de temor ante lo que podía significar. Lo había visto en aquel horrendo glóbulo quebradizo hacia 2 veranos. Lo había visto en la vegetación durante la primavera y había creído verlo por un instante en aquella misma mañana. Aquella misma mañana, contra la pequeña ventana enrejada de la horrible habitación del ático, donde habían ocurrido cosas que no tenían explicación.